Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, es un gusto que nos acompañen. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Gracias por acompañarnos y vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de nuestro Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos auxilie durante esta transmisión y que abra nuestros corazones para que estos testimonios de nuestros santos lleguen a nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Vamos a hacer la siguiente oración. Es un acto de consagración, de entrega hacia nuestro Señor. Le entregamos nuestra vida, nuestros seres queridos y todo lo que Él nos ha dado, gracias a su infinita misericordia. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, nuevamente bienvenidos, hermanos. Y bueno, el día de hoy, como vieron en nuestro póster, vamos a hablar de cómo nuestros santos nos enseñan a orar por las almas del purgatorio. Y miren, yo hoy leía esta estadística. Cada año mueren más de 67 millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿a dónde van todas esas almas? Y si nos ponemos a ver cuántos millones han existido desde el principio, seres humanos han existido y muerto desde el principio de nuestro mundo, pues es una cantidad enorme. ¿Y dónde están? ¿Qué hay después de la muerte? Hoy en día, para la mayoría de personas que no creen en Dios o que profesan en alguna secta, muchos no creen en la existencia del más allá. Piensan que al morir, pues ya no existe nada más, ahí se acaba todo. Pero nosotros, los católicos, los cristianos, creemos que Dios al final de nuestra vida nos va a pedir cuentas por todos nuestros actos, y también creemos en la existencia eterna después de la muerte. Nosotros creemos en un cielo, en un infierno, pero también en el purgatorio. El tema de hoy que vamos a tratar es el purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe. Vamos a ver lo que nos dice nuestra iglesia acerca de este lugar. En el Catecismo de la Iglesia, en el
número 1030 y 1031, nuestra iglesia nos dice: los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos. Entonces, aquí lo importante es los que mueren, lo que nos dice la iglesia, los que mueren en gracia y amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, o sea que tenemos que purificar esas manchas que ha dejado en nosotros el pecado. No quiere decir que los que hayamos muerto, los que vayamos a morir, confesados, ya nos vayamos directo al cielo. No, nuestro Señor en el sacramento de la confesión nos perdonan los pecados. Esos pecados quedan perdonados por el sacramento, pero en nosotros el pecado va dejando unas manchas, va dejando esas imperfecciones en nuestras almas. Entonces, esas imperfecciones que quedan en nosotros por el pecado son las que nosotros tenemos que purificar. La iglesia peregrina, o sea, nosotros los que estamos aquí en la tierra, somos la iglesia peregrina. Entonces, la iglesia peregrina honró desde los primeros tiempos, desde nuestros primeros hermanos cristianos, el recuerdo a nuestros hermanos difuntos y también empezó a ofrecer oraciones por ellas, ya que nuestras oraciones no solamente pueden ayudarles a las almas del purgatorio, sino también pueden hacer eficaz su intercesión en favor de nosotros. O sea, nosotros es un intercambio de amor. Nosotros oramos por las benditas ánimas del purgatorio, ofrecemos la Santa Misa, nuestras oraciones, nuestras penitencias, obras de caridad por las benditas ánimas del purgatorio, y ellas interceden en favor de nosotros, de nuestras necesidades. Y esto nos lo dice nuestra iglesia en el numeral 958 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice: nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. La iglesia recomienda las limosnas, las indulgencias, que también es algo que nosotros podemos darles, regalarles, aplicar por los difuntos, y las obras de penitencia, las obras de caridad, nosotros las podemos aplicar en favor de los difuntos. Esto está en el numeral 1032 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Entonces, el purgatorio es un estado, es un lugar de purificación, es un lugar en el que nosotros vamos a purificar, a lavar, si así lo entendemos mejor, todas aquellas manchas o consecuencias negativas que ha dejado el pecado en nuestra alma. Se dice que es como pasar el alma por el fuego del amor de Dios. Fíjense, nuestro Papa, el cardenal, que fue el cardenal Joseph Ratzinger, él decía: hoy, el Papa Benedicto, perdón, hoy todos nos creemos tan buenos que no podemos merecer otra cosa sino el paraíso. Esto proviene de una cultura que tiende a borrar del hombre todo sentimiento de culpa y de pecado. Alguien ha observado que las ideologías que predominan actualmente
coinciden todas en una cosa fundamental: la obstinada negación del pecado, del infierno y del purgatorio. Yo digo que si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo, porque hay pocas cosas tan espontáneas, tan humanas, tan universalmente extendidas en todo tiempo y cultura como la oración por los propios difuntos. Entonces, les digo que esto es muy cierto, lo que decía el Papa Benedicto. Hoy el mundo ya no creemos en el pecado, ya nos creemos todos muy buenos, merecedores del paraíso. Y esto lo vemos cuando muere una persona, todo mundo dice, ya está con Dios, ya se fue al cielo. La cultura, las ideologías de hoy van en tendencia de borrar todo sentimiento de culpa, de pecado. Las nuevas ideologías coinciden, ¿verdad?, en la negación del pecado y por consiguiente, pues del infierno, del purgatorio. Por eso decía el Papa Benedicto XVI, yo digo, si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo. Entonces, fíjense, esta es una religiosa, cómo nos explicaba qué es el purgatorio. Ella decía, supongamos que un día se abre una puerta y aparece un ser espléndido, maravilloso. Nosotros al verlo nos sentimos anonadados, fascinados por su belleza. Y él nos dice que está locamente enamorado de nosotros. Entonces, nosotros nos emocionamos, ¿verdad?, al ver ese ser tan perfecto, tan maravilloso. Entonces, este ser tan perfecto tiene el gran deseo de arrojarse a nuestros brazos. Pero entonces nosotros nos damos cuenta que hace mucho tiempo, hace meses, que nosotros no nos hemos bañado, que olemos mal, que estamos desasiados. Ajá. Y entonces, ¿qué decimos? Espérenme un momento, voy primero a lavarme, a asearme, a que huela bien. Pero el amor es tan intenso que cada minuto de retraso es un sufrimiento insoportable. Pues bien, el purgatorio es algo así. Es un retraso impuesto por nuestra naturaleza impura. Antes de ese encuentro con nuestro Señor, tenemos que tener ese aseo en nuestra alma. El purgatorio es como un deseo inmenso de Dios, un deseo loco de amar a Dios, y nos hace sufrir esa espera que tenemos que tener por esas manchas que ha dejado el pecado en nosotros. Por eso decía Santa Catalina de Siena, qué maravilloso debe ser el cielo cuando Dios exige una purificación total, tan dolorosa al alma. La fiesta de conmemoración de todos los fieles difuntos se celebra cada año el 2 de noviembre, o sea, esta semana, el sábado, Dios mediante, estaremos celebrando esta fiesta. Esta fiesta fue introducida en nuestra iglesia en el siglo IX y en 1274, en el concilio de Lyon, la iglesia declaró por primera vez la doctrina sobre el purgatorio. La iglesia dijo, después de esta vida existen penas purificadoras para los que no están suficientemente limpios de sus pecados, penas
que las oraciones de los vivos, o sea, de nosotros, se pueden aligerar. La existencia del purgatorio fue definida en el Concilio de Florencia. La mística María Sima nos dice y define de esta manera el purgatorio. Nos dice, el purgatorio es un lugar y una condición que vive el alma cuando aún necesita expiar y reparar los pecados cometidos durante la vida. Antes de llegar a Jesús en el cielo, entonces el purgatorio es un lugar, pero también es una condición que vive nuestra alma cuando nosotros necesitamos expiar o reparar por los pecados cometidos en vida antes de que podamos llegar al cielo. El purgatorio es una condición, pero también es un lugar, nos aclara María Sima. Y además de una condición, un lugar, también es un tiempo de espera en el que las almas anhelan una sola cosa, anhelan a Dios. Y no es que no es Dios el quien envía a esas almas al purgatorio, son las almas mismas las que quieren purificarse antes de llegar a Dios. Como ya veíamos en este ejemplo, en esta analogía, entonces el alma no se siente suficientemente limpia, digna para presentarse, para llegar al cielo con nuestro Señor. Entonces, aquí nos dice María Sima, no es Dios quien envía las almas al purgatorio, son las almas mismas las que quieren purificarse antes de llegar a Dios. Y bueno, nuestra iglesia nos invita a que durante todo el mes de noviembre recordemos a las almas del purgatorio. Nuestra iglesia nos llama a ofrecer nuestras oraciones, nuestras penitencias, ya decíamos, las obras de caridad que nosotros podamos hacer, todas nuestras oraciones, ayunos, penitencias por las almas santas del purgatorio. Incluso, vamos a verlo, innumerables santos a lo largo de los siglos nos han invitado a ofrecer nuestras oraciones, a rezar por las almas del purgatorio, y esto como un acto de caridad hacia nuestros seres queridos. Y bueno, la experiencia de los santos, vamos a ver, va a reafirmar nuestra fe en el purgatorio. En la historia de nuestra iglesia hay una innumerable lista de santos místicos que han tenido visiones, diálogos, revelaciones con las almas del purgatorio. Por mencionar algunos santos, tenemos a Santa Gertrudis, a Santa Catalina de Génova, a San Nicolás de Tolentino, a Santa Margarita María de Alacoc, al Santo Cura de Ars, a San Juan Bosco, a Santa Gema Galgani, al Padre Pío, y bueno, les digo, innumerables santos. Hoy vamos a hablar solamente de algunos testimonios, y vamos a empezar con un testimonio, el testimonio de Santa Perpetua, que nos habla de la existencia del purgatorio. Santa Perpetua una noche estaba en la cárcel, entonces ella tuvo la visión, vio a su hermano Dinócrates, que había muerto, fíjense, a los 7 años de un tumor en el rostro. Ella dice así: vi salir a Dinócrates de un lugar tenebroso
donde estaban encerrados muchos otros que eran atormentados por el calor y la sed. Estaba muy pálido. En el lugar donde estaba mi hermano había una piscina llena de agua, pero tenía una altura superior a un niño y mi hermano no podía beber. Comprendí que mi hermano sufría mucho. Por eso, orando con fervor día y noche, pedía que fuera aliviado. Una tarde vi de nuevo a Dinócrates, muy limpio, bien vestido y totalmente restablecido. Su herida del rostro estaba cicatrizada. Ahora sí podía beber del agua de la piscina y bebía con mucha alegría. Cuando se sació, comenzó a jugar con el agua. Me desperté y comprendí que había sido sacado de aquel lugar de sufrimientos, o sea, del purgatorio. Fíjense qué interesante este testimonio. Nos habla Santa Perpetua de su hermano, un niño de 7 años y estaba en el purgatorio. Bueno, también otros de nuestros santos nos hablan de que el purgatorio es un lugar de sufrimiento. Decía Santa Magdalena de Pazzi, ella pudo ver también a uno de sus hermanos difuntos y dijo, todos los tormentos de los mártires son como un jardín de delicias en comparación de lo que se sufre en el purgatorio. Santa Catalina de Génova, que es llamada la doctora del purgatorio, Santa Catalina de Génova. Ella incluso escribió un tratado sobre el purgatorio. Ella dice que en el purgatorio se sufren unos tormentos tan crueles que ni el lenguaje puede expresar ni se puede entender su dimensión. Además, Santa Catalina nos explica que el alma se presenta a Dios aún atada a los deseos y sufrimientos que se derivan del pecado, y esto hace imposible que pueda disfrutar del cielo. Por lo tanto, el alma, ella nos vuelve a decir, emprende voluntariamente su purificación. Entonces, para que nuestra alma pueda llegar al cielo, debemos, la mayoría de nosotros, si es que Dios nos concede el paso por el purgatorio, pasar por este lugar de purificación. Santa Catalina nos enseña que en el purgatorio las almas sí sufren, pero también tienen una inmensa alegría de saber que un día estarán con el Señor. Y pues sufren los dolores de su purificación. Y bueno, esto, nuestros santos nos hablan de este sufrimiento, no para que pues nos asustemos, pero para que lo tomemos en cuenta, porque fíjense también, hoy leía esta comparación que hacían. Es como cuando nosotros sabemos que vamos a salir de viaje a algún país que no conocemos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos preocupamos, nos ocupamos de conocer cómo es ese país, a qué lugares vamos a ir, cómo es. Y nosotros, cristianos católicos que sabemos, que creemos en este lugar, el purgatorio, no nos preocupamos de saber cómo es o cómo podemos, lo más que se pueda, evitar o acortar el tiempo en este lugar. Las almas del purgatorio tienen otra característica muy importante, son muy agradecidas. Santa Catalina de Siena decía
que las almas del purgatorio que han sido liberadas del purgatorio nunca se olvidarán de sus benefactores en la tierra e intercederán por ellos ante Dios. Además, esto, bueno, nos debe de traer mucha esperanza. Además, cuando esa persona llegue al cielo, ellas saldrán a recibirlo. Entonces, imaginemos si nosotros, ¿verdad? Por nuestras oraciones, por lo que podemos ofrecer por ellas, sacamos a esas almas del purgatorio, tendremos esos grandes intercesores, porque ellos van a llegar al cielo y van a ser santos, ¿verdad? Porque todo el que está en el cielo es santo. Entonces vamos a tener esa valiosa intercesión. Pero además, cuando nosotros, Dios mediante, lleguemos al cielo, ellas van a salir a recibirnos. Además, sus plegarias, las plegarias de las almas del purgatorio, nos protegen de peligros, nos ayudan a superar dificultades. Santa Catalina de Boloña decía: he recibido muchos y grandes favores de los santos, pero muchos más grandes de las santas almas del purgatorio. San Juan Macías era otro santo que tenía una gran devoción por las almas del purgatorio y con sus oraciones, fíjense, con sus oraciones, especialmente con el rezo del Santo Rosario, él logró liberar a 1.400.000 almas, según le fue revelado en una revelación divina. Y él, como paga, ¿verdad?, de todas esas oraciones, de toda esa liberación de almas del purgatorio que él logró con sus oraciones, especialmente, él nos dice, con el rezo del Santo Rosario, él recibió extraordinarias y abundantes gracias, ¿verdad?, durante su vida. Ahora, un medio, digamos, la manera más eficaz que nosotros tenemos para ayudar a las almas del purgatorio, para que ellas lleguen al cielo, es la Santa Misa. Las misas que nosotros ofrezcamos por ellas es la manera más eficaz para liberarlas. Y esto nos lo dice nuestra iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña que se puede acortar el paso por el purgatorio gracias a las obras de sufragio por los difuntos. Y bueno, desde los primeros tiempos, ya vimos, nuestra iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido la Santa Misa en su favor, para que una vez purificados, ellos puedan llegar al cielo. Y bueno, ya veíamos que también la iglesia recomienda las indulgencias, las obras de penitencia, las obras de misericordia, las podemos aplicar en favor de nuestros difuntos. Entonces, pero la manera más eficaz de ayudar a las almas del purgatorio es la Santa Misa, porque es Cristo mismo quien se ofrece por amor a nosotros. Fíjense, a San Bernardo Claraval, él una vez estando oficiando la Santa Misa, él tuvo una visión, una visión muy linda. Él estaba oficiando la Santa Misa en una iglesia de Roma. Entonces, él veía cómo las almas del purgatorio subían por una escalera para ir al cielo mientras él celebraba la Santa Misa. Entonces, esta visión destaca y nos enseña el gran valor
que tiene la Santa Misa para ayudar a las almas del purgatorio. San Nicolás de Tolentino, él vivió en el siglo XIII. Él tuvo una experiencia mística que lo hizo el patrono de las almas del purgatorio. Él, un sábado en la noche, después de estar mucho tiempo en oración, estaba en su celda y ya por dormirse. Entonces él empieza a escuchar una voz que lo llama por su nombre. Y entonces él ve pues como una persona y le dice: mírame si todavía me reconoces. Yo soy tu hermano y compañero, Fray Peregrino. Hace largo tiempo que sufro grandes penas en el purgatorio. Por eso te pido que ofrezcas mañana por mí la Santa Misa, para hallarme por fin libre y volar al cielo. Ven conmigo y mira. Entonces el santo lo siguió y vio una llanura inmensa cubierta de innumerables almas, pero estas almas estaban entre torbellinos de purificadoras llamas y todas le pedían su ayuda. Entonces San Nicolás quedó muy conmocionado por esta visión. Él al otro día le comunicó a su superior esta visión que él tuvo y le pidió permiso para aplicar la Santa Misa durante varios días por las almas del purgatorio, especialmente pues por Fray Peregrino. Entonces, a los 7 días se le vuelve a aparecer Fray Peregrino, pero ahora totalmente diferente, resplandeciente, estaba resplandeciente, glorioso, y venía con otras almas del purgatorio para agradecerle y demostrarle la eficacia de sus súplicas, especialmente de la Santa Misa. De aquí viene la devoción que se tiene, que en muchos lados se tiene, de ofrecer 7 días después de la muerte, pues la Santa Misa, el septenario, en favor de las almas del purgatorio. Es decir, se mandan decir 7 días seguidos la misa por las almas del purgatorio. Algo parecido podemos decir de las misas gregorianas. Estas se las debemos a San Gregorio Magno. Él era abad, el superior de su monasterio, antes de ser papa. Entonces había un monje llamado Justo que ejercía el oficio de la medicina. Entonces, una vez fray, monje llamado Justo, había aceptado como paga, ¿verdad?, de algún enfermo, una moneda de oro. Entonces, así, pues esa era una falta porque había faltado al voto de la pobreza. Entonces fray después se arrepintió, pero tanto le dolió el haber caído en este pecado que se enfermó y murió. Entonces San Gregorio pues se entera de este pecado que había cometido este fraile. Entonces San Gregorio, para inculcar en sus religiosos pues ese gran horror a este pecado, hizo que sepultaran a este monje, a Justo, que lo sepultaran fuera del convento. Entonces, en un lugar, digamos, un campo, decían un basural,
y echaron ahí también la moneda de oro que él había recibido. Entonces, fíjense, incluso se le dijo que tu dinero perezca contigo. A los pocos días, entonces San Gregorio Magno pensó que quizás había sido pues muy fuerte el castigo y entonces mandó celebrar 30 misas seguidas sin dejar ningún día por el alma del difunto, por el alma de justo. 30 días sin dejar de pasar ningún día. Entonces, al terminar estos 30 días de ofrecer la Santa Misa, se le apareció justo a otro monje y se le apareció igual resplandeciente, diciéndole que subía al cielo libre de las penas del purgatorio por las 30 misas celebradas por él. Estas misas ahora se le llaman, ¿verdad?, gregorianas, misas gregorianas en honor a San Gregorio Magno. Estas 30 misas deben de ser seguidas, celebradas por los difuntos, y bueno, y todavía se acostumbra a celebrarlas, y según revelaciones privadas, son muy agradables a Dios. Entonces ya tenemos que la Santa Misa es, ¿verdad?, es la manera más eficaz que nosotros tenemos para ayudar a las almas del purgatorio. Y ya tenemos dos maneras. Una nos dice San Nicolás de Tolentino, el celebrar 7 días seguidos la Santa Misa por nuestro hermano, nuestro familiar difunto, y otro está las misas gregorianas, que son 30 misas seguidas, 30 misas seguidas sin dejar, ¿verdad?, pasar ningún día, ningún intervalo de tiempo, por nuestros difuntos. Incluso al saber esto, ya tiene tiempo, mi mamá y yo, nosotros ya acordamos, ¿verdad? Quien se muera primero va a ofrecer por el otro 30 misas, las misas gregorianas. Ojalá que nosotros lo tomamos en cuenta, esta gran ayuda. Y bueno, también las almas del purgatorio nos ayudan en nuestras necesidades. Ya vamos a ver muchos testimonios de nuestros santos que nos dicen, que nos hablan de esta gran ayuda de las benditas ánimas del purgatorio. Por ejemplo, una religiosa dominica, Ana de los Ángeles, nos cuenta que en una ocasión no había nada en el convento, nada de comer. Entonces, esta religiosa decía que no había nada en el convento. Entonces, ¿ella qué hizo? Les dijo a sus hermanas que trajeran el breviario, para rezar por las almas del purgatorio. Y entonces ellas empezaron a rezar. Pues, ¿cuál fue? Que terminando de rezar por las almas del purgatorio, pues tocaron a la puerta y les llegó una donación de comida. Ajá. Panes, quesos, todo, una dotación de comida vasta. Y bueno, pues ellas se lo atribuyeron, claro, a las almas del purgatorio. Liberación de las almas del purgatorio por nuestras oraciones. Santa Teresa de Jesús nos habla que en una ocasión ella pudo ver que ella estaba haciendo oración por un tiempo por un benefactor que ellas tenían. Entonces ella puede ver cómo esta alma sale del purgatorio, pero al llegar al cielo, fíjense, aquí viene algo muy bello.
dice, me pareció que salía del profundo de la tierra. Lo vi subir al cielo con grandísima alegría. Él era viejo, mas yo lo vi de una edad muy joven y con un gran resplandor en el rostro. Entonces, nosotros al llegar al cielo, al salir, ¿verdad? Aquí nos dice Santa Teresa de Jesús, al subir al cielo, nosotros no vamos a morir, no vamos a presentarnos como morimos quizás ya de edad avanzada, sino con un rostro resplandeciente y jóvenes, muy bellos, muy bellos. Y bueno, ofrecimiento por las almas del purgatorio. Ya veíamos que nosotros pues las podemos ayudar de diversas maneras. Santa Catalina de Rishi dice que murió el duque de Toscana de nombre Francisco y él era gran bienhechor de Santa Catalina, de su monasterio. Entonces, fíjense, en agradecimiento, ella, Santa Catalina, le pidió a nuestro Señor tomar sobre sí todas las penas que él debería de sufrir en el purgatorio. O sea, ella se ofreció a padecer todas las penas que este señor, este duque, debía sufrir en el purgatorio. ¿Y qué pasó? Durante 40 días ocurrió un fenómeno inexplicable. Su cuerpo parecía como de fuego, no podía ni siquiera tocarla sin quemarse. Parecía que estuviera en llamas. Era un sufrimiento verla sufrir y no la podían ayudar con nada. Los médicos no sabían qué hacer. ¿Qué pasó? Cuando pasaron los 40 días, como de magia, todas las penas le fueron descontadas al duque, que se le apareció glorioso y resplandeciente porque iba al cielo. Y ella pues quedó como si nada. A los 40 días, fíjense, a los 40 días, ella quedó sin ningún sufrimiento, pero durante 40 días tuvo que experimentar todas esas penas que este conde debía sufrir en el purgatorio. La venerable María de Jesús Ágreda, ella fue varias veces al purgatorio, así como otros santos, por ejemplo, Santa Faustina también. Entonces, la venerable María de Jesús Ágreda fue varias veces al purgatorio a visitarla, a las almas. En una ocasión ella oyó que le decían: María, acuérdate de mí. Y entonces ella vio y conoció a la mujer que le estaba pidiendo ayuda. También estando en una de estas visitas al purgatorio, ella vio, ¿verdad?, a la reina Isabel de Borbón. Ella se le apareció varias veces para pedirle sus oraciones. Fíjense lo que nos dice, aquí viene algo muy importante. Nos dice, el Día de las Ánimas, o sea, el 2 de noviembre, fíjense, de este año, ella nos dice, de 1645, estando en las oraciones y oficio que hace la Iglesia por los difuntos, se me manifestó el purgatorio con gran multitud de almas que estaban padeciendo y me pedían que las socorriese. Conocí muchas almas, incluida a la reina y la de otra persona que había conocido y tratado antes. Yo me admiré de que el alma de la reina, después de tantos sufragios y misas como se habían ofrecido por ellas, estaba todavía en el purgatorio, aunque solo había pasado un año y 26 días de su muerte.
Llegada la noche, vi algunos ángeles en la celda con gran hermosura y me dijeron que iban al purgatorio a sacar el alma de la reina por quien yo había pedido. Y los ángeles la llevaron al eterno descanso, que es el cielo. Entonces, vemos que algunas revelaciones nos dicen de fechas muy importantes donde salen por nuestras oraciones multitud de almas del purgatorio. Por ejemplo, ella nos habla del 2 de noviembre, la fiesta que nuestra iglesia nos invita a orar por nuestros difuntos. Aquí, por ejemplo, Santa Margarita María de Alacoque, en su biografía, dice también, por ejemplo, en la fiesta de Corpus Christi, en algunas fiestas de nuestra Santa Madre también. Aquí Santa Margarita nos dice que ella, un día estando en la fiesta de Corpus Christi, ella estaba en oración delante del Santísimo y entonces de repente se le presenta una persona envuelta en fuego. Ella dice que su estado era muy lamentable y le hizo entender que estaba en el purgatorio. Le dijo que era un alma de un benedictino que una vez la había confesado, fíjense, y le pidió sus oraciones para conseguir la reducción de sus penas. Dice, me pidió ofrecer por él 3 meses de todos mis sufrimientos, de todas mis acciones, y ella nos cuenta que al final de estos 3 meses, ella lo vuelve a ver, pero lleno de alegría, de esplendor, ya que iba, por fin había salido del purgatorio y iba al cielo. En otra ocasión, también a Santa Margarita, la Virgen le permitió en un jueves santo ver, ¿verdad? También estaba igual ella delante del Santísimo en oración y ella puede ver cómo pues muchas almas del purgatorio son llevadas al cielo. Pues como vemos por todos estos testimonios, pues es un lugar que es verdad, no tenemos nuestra iglesia, nuestros santos, nos hablan de este lugar al que van las almas a purificarse. Y decíamos que el purgatorio es un dulce intercambio entre el cielo y la tierra. Las almas del purgatorio, aunque ya son santas, por eso le decimos santas almas, benditas ánimas del purgatorio, son incapaces de ayudarse a sí mismas. Ellas confían totalmente en las oraciones de nosotros, la iglesia. Nosotros podemos ofrecer, ya vimos, nuestras oraciones, la Santa Misa, nuestros sufrimientos, obras de caridad, para cortar su tiempo de purificación y su camino hacia el cielo. Santo Tomás de Aquino y varios santos han escrito oraciones que también son de gran ayuda y que tienen nuestro Señor. Nos ha dado a través de estas oraciones la promesa de liberar muchas almas del purgatorio. Entonces, nuestras oraciones son esas llaves que nosotros tenemos a nuestro alcance para abrirles el cielo a nuestros hermanos que están en el purgatorio. Entonces, no debemos olvidarnos de, por ejemplo, de cuando alguien se muere, olvidarlos, debemos continuar orando por ellos, aunque no sepamos si todavía están en el purgatorio o si ya están en el cielo, sabiendo que nuestras oraciones no se van a perder. El Señor
distribuirá, si es que por la persona, nuestro ser querido, que estamos orando, que continuamos orando, ya está en el cielo, nuestro Señor va a distribuir nuestras oraciones, pues a esas almas del purgatorio. Hay muchas almas en el purgatorio olvidadas. Santo Tomás nos enseña que las almas del purgatorio pueden orar por sus seres queridos en la tierra. De hecho, las almas del purgatorio son muy eficaces para ayudarnos en nuestras necesidades. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila decía: nunca pedí gracias a las almas del purgatorio sin ser escuchada. De hecho, las gracias que no puedo obtener de otros espíritus celestiales las obtuve de las almas del purgatorio. Por eso, no olvidemos rezar por nuestros difuntos. San Juan Crisóstomo destacó la importancia de la oración por nuestros seres queridos difuntos. Él decía que las ceremonias externas en el funeral son un alivio para la familia, pero las obras espirituales, como las oraciones, las santas misas ofrecidas posteriormente, las obras de caridad, los sufragios, penitencias que nosotros podamos ofrecer por ellas, son lo que ellas necesitan y desean. La beata Catalina Emmerich dijo: desgraciadamente las pobres almas del purgatorio sufren mucho por nuestra negligencia, por nuestra cómoda devoción, por la falta de entusiasmo por Dios y por la salvación del prójimo. Los santos del cielo no pueden cubrir la penitencia que se exige de los discípulos y de la iglesia militante en la tierra. Basta con dedicar algunas oraciones o pensamientos serios a estas almas para ayudarlos. Entonces, no olvidemos a las almas del purgatorio. Fíjense, ni siquiera los santos en el cielo, ellos no pueden orar por las almas del purgatorio. Su salvación está en nuestras manos. Por eso decíamos, nosotros tenemos la llave para que las almas del purgatorio salgan y suban al cielo. Entonces, este mes que estamos por iniciar, todo el mes de noviembre, la iglesia nos recuerda que debemos orar por las almas del purgatorio, por nuestros difuntos. Y ya veíamos, la Santa Misa, el ofrecer la Santa Misa es la manera más eficaz de ayudar a las almas del purgatorio a llegar al cielo. Les digo, también son útiles pues las demás formas de oración, los sacrificios, las buenas obras, el ofrecimiento de nuestro Señor, de nuestros sufrimientos a Dios. Pueden ser sufrimientos voluntarios, o sea, ofrecer ayunos, privaciones, y también los sufrimientos involuntarios. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras enfermedades, alguna humillación que nos toque pasar, también las podemos ofrecer por las almas del purgatorio. Algo muy importante, del 1 al 8 de noviembre se concede una indulgencia especial a las almas del purgatorio. Para obtenerla, ¿qué tenemos que hacer? Visitar el cementerio y cumplir las condiciones requeridas para ganar la indulgencia, que es comulgar, orar por las intenciones del Papa, hacer alguna obra de caridad y claro, confesarnos para estar en gracia y poder comulgar, orar por las intenciones del Santo Padre
y ofrecer alguna obra de caridad en favor de las almas del purgatorio. Entonces esto lo podemos hacer del 1 al 8 de noviembre. Ajá. Y podemos todos los días ganar una indulgencia, ajá, por nuestros difuntos. Entonces no olvidemos, durante todo el mes de noviembre, pues nuestra iglesia nos invita a orar más fervientemente. Todo el año lo podemos hacer, pero ese mes, bueno, nuestra iglesia nos invita a orar más fervientemente por nuestros difuntos. También la Virgen María consuela a las almas del purgatorio. En una visión que tuvo Santa Faustina, ella vio que la Virgen visitaba las almas del purgatorio y escuchó que ellas la llamaban Estrella del Mar. Por otro lado, la Virgen le reveló a Santa Brígida que no hay pena alguna en el purgatorio que mediante el auxilio de la Virgen no se vuelva más suave y más fácil de soportar. Entonces, orar y ofrecer todos nuestros sufragios por las almas del purgatorio no es solamente un deber, sino es una caridad que nosotros pues tenemos con ellas. Además, que como ya vimos, nos trae muchos beneficios porque ellas son sumamente agradecidas. Ajá, ellas nos protegen, ellas rezan, interceden por nosotros. Sus oraciones son muy eficaces porque son almas santas y nos traen muchos beneficios para nuestra vida espiritual y corporal. Ajá. Se cuentan muchas gracias, milagros obtenidos por su intercesión. Entonces, como decíamos, es un intercambio entre el cielo y la tierra. Entonces, como conclusión podemos decir y ofrecer de hoy en adelante todas nuestras limosnas, pedir todas las misas, o cuando nosotros, fíjense, a veces a lo mejor yo leí ahora un testimonio que había un señor pues que no tenía dinero para estar pues mandándole decir la Santa Misa a su esposa, pero ¿qué hacía? Pues él cada vez que asistía a la Santa Misa, pues ofrecía él ahí en persona, en silencio, ofrecía la Santa Misa por su esposa. Entonces eso podemos hacer nosotros. Ojalá que podamos. Nosotros no representa, ¿verdad? Por ejemplo, yo en la iglesia donde acudo, cuesta 20 pesos el mandar, ¿verdad? El mandar decir la Santa Misa por nuestros difuntos, 20 pesos. Veámoslo como una gran inversión, porque estas almas son, ya lo veíamos, tan agradecidas. Entonces, no es algo costoso. Ya también, imagínense, 20 pesos. Y si nosotros mandamos decir, ya veíamos como nos decía San Nicolás de Tolentino, San Gregorio Magno, 30 misas, 3 por 2, 6, con 600 pesos podemos mandar decir 30 misas. Y algo así tiene que ser en todas las iglesias, algo muy simbólico. Y bueno, les digo, entonces no olvidemos ofrecer todas nuestras limosnas, obras de caridad, pedir todas las santas misas que nosotros podamos en favor de nuestros difuntos, de las almas del purgatorio, escuchar todas las santas misas que podamos, ofrecer nuestras penas, sufrimientos por la liberación de las almas del purgatorio. Ajá, que ellas, ¿verdad? Van a ser muy, muy agradecidas y van a interceder por nosotros. Pues, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que compartan y todos los programas que se transmiten. Dios mediante, la siguiente semana vamos a seguir hablando de este tema.
del purgatorio, muchos más testimonios de nuestros santos. Y bueno, vamos a terminar pidiéndole a nuestra Madre, ¿verdad?, que nos ayude. Siempre nosotros, bueno, le pedimos que nos ayude a amar a nuestro Señor, a nuestros hermanos, y ahora le decimos, también le pedimos, y a las almas del purgatorio, como ella las ama. Y le decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todos los santos y santas del cielo rueguen por nosotros. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Fátima Estrada de Lanes, Ciudad de México. Bendecida noche para todos.